¿Qué tal, queridos amigos? Terminando este mes, fíjense nada más cómo se va el tiempo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, deberá rendir su primer informe constitucional ante el Congreso de la Unión. Esto es lo que señala la Constitución, aunque se ha interpretado con que basta con que se entregue el documento para cumplir con la orden constitucional y luego evadir al Congreso e irse a hablar a otra parte, seguramente al Palacio Nacional, como lo han hecho sus deplorables predecesores, Calderón y el miserable Peña Nieto. No se trataba de cambiar, señor presidente. Un presidente demócrata, un presidente de izquierda, pensaría dos veces el hecho de darle continuidad a la nueva tradición de no hablar ante el Congreso, sino en un círculo cerrado de amigos, convocados especialmente por él mismo, por el mismo presidente. Como lo han hecho, repito, Peña y Calderón. Pues no son ellos las figuras de las que nos debemos separar históricamente para construir la cuarta transformación. ¿No se nos ha dicho hasta el cansancio que el combate contra la corrupción obliga necesariamente a tirar los cimientos podridos del viejo régimen y construir sobre tierra firme la nueva república? Este es el concepto, no el de aliarse con la vieja mafia para supuestamente controlarla y mandar hacia otro sentido los destinos nacionales. No va por ahí la cosa. ¿Cómo actúa un presidente demócrata? Durante muchos años, la propia izquierda dentro del Congreso ha insistido en la necesidad de que en lugar de un informe presidencial, el presidente comparezca ante el Congreso de la Unión. De su informe se le escuche con el respeto que merece su investidura y al final del mismo, que se espera sea breve, no los discursos inacabables de Echeverría, por ejemplo, o los llenos de flores y como si fuera un concurso floral de López Portillo, no. Un discurso breve, macizo, conciso, en donde se diera cuenta de cómo van las cosas en la nación, para luego permitir el diálogo entre los diferentes partidos políticos, entre los representantes de los diferentes partidos políticos que pueden cuestionarlo sobre diversas actividades. Ahí se vería hasta qué punto Morena actúa de manera independiente y hasta qué punto no. Y se vería también cuál es la capacidad de los opositores para plantear cosas de enorme importancia al presidente de la República. De cosas que quizá no se hayan hablado en la mañanera. Yo no he escuchado al presidente mencionar al narcotráfico, por ejemplo, y pocas veces se refiere a los crímenes que se dan por toda la República, salvo cuando estos son verdaderamente indignantes, horripilantes diríamos, como los que acaban de suceder en Uruapan, Michoacán o en Veracruz. Lamentablemente, la violencia sigue siendo el factor que inhibe el desarrollo y el progreso de nuestro país y que da lugar a la peor de las corrupciones, aquella que se alía con elementos de la mafia no del poder, sino de la mafia misma, de la mafia del narcotráfico, de las bandas de secuestradores, de los grandes criminales, con elementos que están incrustados en el gobierno, sobre todo en el gobierno federal, pero también en los estatales y por supuesto en los municipales. Esa sentencia de que es difícil llegar a un cargo público de este rango sin que haya habido una negociación con el narcotráfico es brutal, pero se cumple en un altísimo porcentaje. Y esto hay que tomarlo en cuenta, porque no se trata únicamente de evadir las ideas, sino de confrontarlas y sobre todo debatirlas. Y en este caso,
Yo esperaba, fíjense, yo estaba absolutamente seguro cuando tomó su protesta de ley el presidente de la República, que cuando llegara el primer informe iban a cambiar formas y formato, iban a cambiar, sí, las perspectivas, iba a cambiar la idea del homenaje al presidente, el día del presidente, como se manejó durante muchas décadas esta ceremonia, que es obligatoria de acuerdo a los mandatos de la Constitución General de la República. Pues bien, yo estaba absolutamente seguro de que Andrés Manuel López Obrador iba a modificar esta estructura del informe para comparecer y no informar, o sea, informar, mejor dicho, y comparecer. Porque sería más útil que cualquier mañanera enfrentar las dudas de una oposición que, aunque bastante pequeña, tanto física como moralmente, tiene el derecho de hacer cuestionamientos sobre asuntos que han quedado en el aire. Por ejemplo, el accidente o asesinato del helicóptero, bueno, de los integrantes del helicóptero de Moreno Valle, en Puebla. Este es un asunto que está pendiente, que está en el aire, que no se sabe cuándo se va a resolver, que ya se dijo que no pudo haber habido falla en el helicóptero. Si no pudo haber habido falla en el helicóptero, entonces estamos hablando de un asesinato. Bueno, pues para legitimar el gobierno del nuevo gobernador Miguel Barbosa en Puebla, esto hay que resolverlo. Hay que resolver también el asunto de Tlahuelilpan, allá en Hidalgo, cuando un ducto de Pemex se llevó la vida de 135 personas. 135 mexicanos. Explotó el ducto por causa de los guachicoleros. ¿Dónde están los grandes guachicoleros? Se ha metido a la cárcel a un generalito que era enlace entre Pemex y las grandes empresas de huachicol. Pero no a los guachicoleros, no a los sinvergüenzas, no a aquellos que todavía, aparte de ganar en huachicol, evaden al fisco, se burlan del fisco y deben millones y millones y millones de pesos que se van acumulando y que de pronto se borran en un santiamén por alguna negociación soterrada. Hay que perseguir a fondo a estos verdaderos patanes de la economía nacional, a estos sinvergüenzas que tanto han golpeado la credibilidad de los mexicanos en su gobierno, en cualquiera de los gobiernos, porque desgraciadamente hasta hoy, salvo por las mañaneras, no observamos cambio alguno en lo esencial dentro del gobierno mexicano luego del 1 de diciembre del año pasado. Todo esto tendría que responderlo el presidente en un primer informe de gobierno macizo, sin alusiones de esas populares, sin chascarrillos, sin adjetivos que priven de la objetividad a la denuncia, sino con contundencia en cifras, hechos y perspectivas reales. Pero además de cara al Congreso, que es donde se encuentra la representación de la soberanía popular. Se supone que los representantes del pueblo mexicano están allí. Los diputados son eso, representantes del pueblo mexicano, no de sus fracciones parlamentarias, no del presidente de la República, de nosotros que votamos por ellos. Y el Senado representa los intereses de cada entidad, vista la entidad globalmente. También es parte de la soberanía nacional. En el Senado se encuentra la esencia del pacto federal, la que permite que haya 32 entidades que se dicen soberanas, aunque en realidad son autónomas, y que funcionen en torno a un elemento fundamental que es la Constitución General de la República. Eso
es lo que esperamos de un presidente demócrata y de izquierda. No rendirse ante las tradiciones malévolas que nos legaron sus antecesores más inmediatos. Las tradiciones de que un segundo de a bordo vaya y entregue al Congreso el informe mientras se prepara un festín el 2 de septiembre, ya no el primero como marca la Constitución, en el Palacio Nacional para recibir a los amigos, a los miembros del cuerpo diplomático, a las Fuerzas Armadas, a todo aquello que no va a hacer más ruido que el sagrado derecho de aplaudir. Digámoslo siempre, con cero cobardía.